Terminamos con determinante, ¿verdad? No, me parece que nos faltó una propiedad. No me acuerdo. ¿Dónde La 9 no dimos llegamos? todavía. Ah, la Hasta la 9 no propiedad dimos. 9, creo, profe. Claro, esa es la que no dimos todavía. Dejamos para hacer algo hoy. A ver. A esta si llegamos, la conclusión era que triangulábamos una matriz, o sea, dado un determinante, o sea, el determinante de una matriz, aplicábamos el procedimiento gaussiano, que es el que le expliqué primero con un ejemplo y después la justificación, y hasta obtener el determinante de una matriz triangular. Cuando vamos haciendo esas transformaciones gaussianas, que no son más que operaciones elementales con filas o con columnas, también se podría hacer, el determinante va cambiando de valor dependiendo de qué operaciones hacemos. Si la multiplicamos a la fila por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Y si le sumamos una fila o una combinación lineal de otras filas, el determinante no varía. Entonces el valor final del determinante dado es igual al de la matriz triangular dividido por los pivots, porque esos son los números que elegimos para multiplicar, tantas veces como el número de ceros que obtuvimos con estos pivots. Eso ya lo hicieron. Propiedad 8, también lo hicimos. ¿O no? Sí. ¿O no? Ay, no puedo acordar, sí. Sí, sí. Que hicimos desarrollo por los elementos de una línea, que acá desarrollamos por una columna y acá por una fila. Hicimos el ejemplo y solamente nos quedaba la propiedad 9. Que no se me acuerdo si está la demostración o no, ya estoy más dormida hoy. A ver, vamos acá. ¿Qué dice la propiedad 9? Es la última de esta parte de la unidad. En todo determinante, la suma de los productos, de los elementos de una línea por los adjuntos de una paralela es nula. La suma de los productos de los elementos de una línea por los adjuntos de una paralela es nula, es cero debería ser acá. ¿Sí? Porque la suma nula no estamos acostumbrados a decir. Si tenemos que la matriz A tiene estos elementos, si desarrollamos por la segunda columna la propiedad esta que estamos diciendo, o sea, la suma de los productos de los elementos de una línea por los adjuntos de una paralela, y elegimos la segunda columna, ¿cómo va a ser la suma de los elementos? Va a ser la suma de 1 a 3. Si es de la segunda columna, todas las A van a tener, todas las A minúsculas, todos los elementos van a tener subíndice 2, porque son todos los elementos de la segunda columna. Y va a ir variando el número de la fila, y desde 1 hasta 3, porque tiene 3 filas. A cada uno de los elementos de la columna 2 los vamos a multiplicar por los adjuntos de una paralela. En este caso vamos a multiplicar por los adjuntos de la primera columna. Entonces, va a ser la sumatoria de A sub 1, 2 por el adjunto de A sub 1, 1, más A sub 2, 2 por el adjunto de A sub 2, 1, más A sub 3, 2 por el adjunto de A sub 3, 1. Fíjense que varía el número de fila en los dos, y en el elemento la columna es 2, y en el adjunto la columna tiene que ser distinto porque es los adjuntos de una paralela. Esto sería ¿qué? Lo que te acabamos de decir, la suma de los productos de los elementos de la segunda columna por los adjuntos de la primera. Epa. Teníamos que hacer, no íbamos a hacer la demostración, eso era lo que quería tener claro. No se hace la demostración. En el libro está, pero no la tomamos, así que no. ¿Sí? Solamente vamos a recordarla vamos a aplicarla en la demostración del cálculo de la inversa, ¿sí? Entonces, cada vez que yo sume productos formados por un elemento por el adjunto de una columna que esté al lado o más al lado de una paralela, me va a dar 0. Propiedad 9. Terminamos esto y vamos a ir a otra determinante. Ya somos 129. ¿Hay alguno con el
con el micrófono abierto, o sea, no hay mucho ruido. Bien. Entonces estamos, la tercera parte, también está en 3 partes el apunte en la plataforma. En esta tercera parte vamos a ver matriz inversa, rango y terminamos la unidad. Teóricamente esta unidad tenemos que terminarla el lunes que viene. Pero como nosotros dependemos de nosotros mismos, vamos a hacer hoy lo que podamos, tranquilos. Y si sobra tiempo el lunes, ya arrancamos tema nuevo. ¿Sí? Estamos adelantados dentro de todo. ¿Qué es la matriz adjunta? Una matriz, dada una matriz A cuadrada, obviamente, se llama adjunta de A, y se simboliza así, adjunta de A, si le ponen minúscula no hay problema, a la matriz que se obtiene reemplazando cada elemento de la traspuesta de A por su adjunto. Entonces, yo tengo la matriz A, miren la ubicación de los elementos. Imagínense la traspuesta, o sea, cambiando filas por columnas, y en esa traspuesta cambio los elementos de la traspuesta por su adjunto o cofactor, que recuerdan que era -1 la I más J por el menor complementario. Entonces, la adjunta no es directamente reemplazar los elementos de la matriz por su adjunto, sino antes transponerlo y a los elementos de la traspuesta reemplazarlos por su adjunto o cofactor. Pero, ven acá que los subíndices de la adjunta coinciden con los de la traspuesta de A, porque lo que era columna ahora pasa a ser fila. Originalmente A21 estaba acá, y ahora el adjunto de A21 va a estar en la fila 1, columna 2. También se puede hacer al revés. Primero reemplazar todos los elementos de la matriz por su adjunto y luego transponer. Y por supuesto que me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Consejo, hagamos de esta forma, porque de esta forma se olvidan de transponer, ¿sí? Entonces, primero, haya la traspuesta y luego en la traspuesta cada elemento lo reemplazan por su adjunto o cofactor. Voy a anotar que estamos siendo 134. Vamos a ver qué pasa. Deshabilité la sala de espera. ¿Estamos hasta ahí con la definición? Es una definición, chicos. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ay, gracias por contestar. Yo estuve recién intentando ingresar a la sala de... Erika. Buen día. Y no me dejaba entrar. Por eso se suman muchos acá. No, yo deshabilité la sala de espera porque si no estoy en media hora. No, por eso le digo que por ahí ingresan muchos acá porque en la otra no estaba pudiendo entrar. Ah, ¿qué otra? En la de Marta. Ah, correcto. Bien, bien, bien. No, pero estamos pocos. Bueno. 134 nomás, la clase pasada fuimos 148 y la otra 162. Todavía me están faltando como 30 respecto de la de hace 2 clases. Bueno. No, se están portando mal, llegan tarde. Bien, entonces, 2 caminos. Sí, te escucho. Una preguntita solo por seguridad nomás, la propiedad 9, entonces la notamos que no la toman. Sí, no tomamos la demostración, la propiedad sí. Ah, bueno, gracias, profe. Sí, la demostración. Lo que note, las demostraciones que no están incluidas no se toman. Porque tengo que explicarlas mínimamente. Bien, matriz adjunta entonces, dada una matriz, hallo su traspuesta y reemplazo cada elemento de la traspuesta por su adjunto o cofactor, o hallo el adjunto de cada elemento de la matriz y luego transpongo. Tienen que dar lo mismo. Ejemplo. Fíjense acá cómo está calculado. Está calculado primero el adjunto o cofactor, primero el adjunto o cofactor, y luego ¿qué? Y luego lo transpone. La traspuesta. Exacto. Entonces, vamos a ir mirando acá. Yo puedo mostrarles nomás un poquito. A ver, ¿cómo era? Pero, che.
Primero, ¿cómo hallábamos el adjunto? Recuerden que como el adjunto era menos 1 a la I más J por el menor complementario, la suma, cuando la suma del número de fila más el número de columna daba par, se conservaba el signo del menor complementario. Y cuando la suma, porque menos 1 a un número par da 1, y cuando la suma del número de fila más el número de columna daba impar, esto me da menos 1, entonces el adjunto va a ser igual al opuesto del menor complementario. Yo les había dicho que moviéndonos por una fila, este va a conservar el signo, este va a cambiar, este va a conservar el signo, este va a cambiar, y así sucesivamente. Entonces, en lugar de estar calculando menos 1 la I más J, yo directamente arranco poniendo más, menos, en todos los lugarcitos, más, menos, no hace falta que pongan el más, pero yo para indicarles qué es lo que conviene hacer primero. En este caso vamos a hacer el revés. Vamos a hacer primero hallar los adjuntos de cada elemento y luego transponer. ¿Qué eran los adjuntos? Una vez que puse el signo, tengo que hallar para cada elemento su menor complementario, que era el resultado del determinante que quedaba de suprimir la fila y la columna del elemento en cuestión. Entonces, para el 1, su menor complementario, en realidad porque ya le puse el signo acá, tacho esta fila y esta columna, me va a dar este determinante. Para el 0, tacho esta fila y esta columna, me va a dar este determinante. ¿Estará bien o no? A ver. ¿Está bien o no? Está bien, profe. Sí. Está bien, sí. Si tacho esta fila y esta Sí, profe, columna, está bien. ¿está No, bien? profe. No, Para mí tenés que no. tacharla al 0. A ver, acá está traspuesta después. Por lo tanto, aquí está sin transponer. Tacho. Esta fila, esta columna está bien. Queda 2, 1, 3, 0. Está bien. 2, 0, 3, 1. Está bien, yo me perdí. La del 1, la de este 1. Tacho esta fila y esta columna, me queda 2, 1, 3, 2. La de este 2, tacho esta fila y esta columna, queda 0, 1, 2, 1, y así sucesivamente. Luego calculo todos estos determinantes y le conservo su signo si adelante tiene un más, o le cambio el signo si adelante tiene un menos. Por ejemplo, aquí tengo 1 menos 0, 1. Aquí tengo 2 por 1, 2, menos 3, perdón, menos 3 por 0, 2, cambiado de signo, menos 2. Acá tengo 4 menos 3, 1, conserva su signo. Acá tengo 1 por 0, 0, menos 2, cambiado de signo, 2. Y a esto lo tengo que transponer, o sea, ¿a qué va a quedar igual la adjunta de A? A esta traspuesta. ¿Sí? ¿Cómo sería esta traspuesta? 1 menos 2, 1, lo que es fila pasa a ser columna. 2 menos 2, menos 2, perdón, a ver, menos 2, menos- y menos 1, 2, 1. La columna diagonal principal queda igual, y estos elementos se intercambian, los elementos simétricos se intercambian, ¿ven? Donde estaba 2 va a menos 2 y viceversa, donde estaba menos 1 va a 1 y viceversa, y acá 2 y menos 2. Entonces, esta resultó la adjunta de A. La otra forma era primero transponer, o sea, transpongo primero, esta es A, traspuesta va a quedar así, y a esta traspuesta le hallo cada uno de esos adjuntos o cofactores. Haciendo lo mismo, ¿sí? Conservo el signo, cambio, conservo, cambio, conservo, cambio. El que lleva menos, que debería como estar más cerquita, digamos, eso no me di cuenta de corregir, hallo el determinante y luego cambio el signo. Por ejemplo, el adjunto de este, tacho y tacho, y me queda 1, 2, 0, 1, que me da 1, por supuesto coincide. El adjunto de este, tacho y tacho, va a quedar 0, 2, 1, 1, que me da menos 2, cambiado de signo, más 2, etc. Y vemos que por los dos caminos nos da lo mismo. ¿Está? Esto van a practicar ustedes
muchísimas veces ahora. En la clase de práctico bueno, recién va a ser el otro jueves. ¿Está? Porque este jueves y viernes pierden toda la práctica. Sí, te escucho. ¿Quién dijo algo? Profe, No, nada. Sí, Sí. profe, Lick. Bien. este jueves ya sabemos que es feriado y todo eso. ¿No hay por la duda clases de apoyo para esos días? No sé si le dijeron algo. Si los profes le No, dijeron no. que hay. Ah, ¿No? Si no le No, dijeron, profe, ¿no? no dijeron nada. Clase de apoyo no hay normalmente. Hay clase de consulta, que ya les explicamos, es para justamente venir. Las clases de apoyo son estas, ustedes tienen que aprender solitos, venimos nosotros, les ayudamos con estas clases, ustedes estudian, anotan sus dudas el día de la clase de consulta, que están en la plataforma todos los horarios, ahí van. Si hay algún horario que coincide con jueves y viernes en esta semana, no se va a dar. Salvo que el profesor específicamente les diga, yo doy esta clase de apoyo, ¿está? Pero es feriado, así que no creo. Muy bien. Otra propiedad. No me acuerdo si esta demostramos. Sí, esta era la que demostramos. Dice, para toda A perteneciente a K de N por N. ¿Qué significa esto? Para toda A o para cualquier A también se puede decir perteneciente a K de N por N, se verifica que A por la adjunta de A es igual al producto del determinante por la matriz identidad. ¿Qué quiere decir para todo A en criollo? ¿Quién puede decir? Para toda matriz. Sería matriz cuadrada, ¿no? Para toda matriz cuadrada. Si dijera solo para toda A, sería cualquier matriz, pero como dice perteneciente a clase de N por N, me está diciendo que el número de filas tiene que ser igual al número de columnas. O sea, para cualquier matriz cuadrada, en símbolos para todo A perteneciente a K de N por N, se verifica que A por el adjunto de A es igual al determinante de A por la matriz identidad. Esto es un producto de dos matrices, da una matriz. Esto es el producto de un número por una matriz, también da una matriz, como para que no queden dudas. ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta en el examen muy típica es, les preguntamos, ¿qué da el producto de un escalar por una matriz? O sea, de un número por una matriz. Y quedan pensando, pero es porque no se ubican nomás. Porque en realidad saben. El producto de un número por una matriz da una matriz. es una matriz. Habíamos dicho, ya que repasamos, que es una operación externa, porque tomábamos elementos fuera del conjunto de matrices, pero cerrada porque el resultado vuelve a dar una matriz. Estoy en el conjunto de matrices, tomo un elemento afuera, lo multiplico y me da una matriz. Entonces externa, cerrada en el conjunto de matrices. Luego tengo la operación entre matrices cuadradas de la misma clase, matriz por matriz me da matriz. Hasta ahora no encontramos ningún producto de los que estudiamos que dé matriz por matriz un número, pero ya vamos a encontrar con los vectores. ¿Sí? Vamos a demostrar esta propiedad, lo vamos a hacer con un ejemplo. No con un ejemplo, lo vamos a mostrar en general, pero ¿cómo se demuestra? Aplicando producto de matrices, matriz adjunta y la propiedad 9. Por eso necesitaba la propiedad 9, que no me interesa tanto la demostración sino usarla. Bien, entonces, quería, no me acuerdo que estaba por hacer, estaba por escribir. Bien. A ver si me sale. Vamos a resolver entonces. Tengo A por la adjunta de A. Acá está A y acá está su adjunta. Recuerden que en la adjunta los coeficientes, los subíndices coinciden con el de la traspuesta. No tienen los mismos subíndices que acá. Vamos a tomar, por ejemplo, este elemento. ¿A qué me da igual? A sub 1, 1 por A sub 1, 1. Más A sub 1, 2 por A sub 1, 2.
más A sub 1n por A sub 1n. ¿Lo ven o no? Si yo quiero calcular este elemento de aquí, voy a hacer este por este, más este por este, más todos los que están en el medio, más el producto de estos dos últimos. Y si miran, ¿a qué es igual eso? ¿Es igual a qué? Al elemento por su adjunto, más el elemento por su adjunto, más el elemento por su adjunto. ¿Recuerdan el desarrollo de un determinante por los elementos de una línea? Esto es el desarrollo del determinante por los elementos de la primera fila. El determinante es igual a cada elemento de la fila, perdón, a la suma de cada elemento de la fila multiplicado por su adjunto o cofactor. Era después de la propiedad 8, ¿recuerdan? Que aprendimos desarrollo de, de un determinante por los elementos de una línea. Bien, ahora si yo quiero calcular este elemento de acá, ¿a qué va a ser igual? A sub 1, 1 por A sub 2, 1. Más A sub 1, 2, estoy haciendo este por este, más este por este, más este por este. O sea, más A sub 1, 2 por A sub 2, 2, más A sub 1n por A sub 2n. ¿A qué se parece esto? A lo que estudiamos recién en la propiedad 9. Es la suma de los productos de los elementos de una fila por los adjuntos de otra. Fíjense, acá tengo los elementos de la primera fila, todos tienen uno de subíndice las A, y los adjuntos tienen 2 de número de fila. O sea que esto es la suma de los productos de los elementos de una fila, de la primera fila, por los adjuntos de la segunda. Entonces por la propiedad 9 esto da 0. ¿Está? Vale 0. Y así sucesivamente me va a pasar. En la diagonal principal va a coincidir el número de fila con el de aquí, y entonces va a dar todo el determinante de A. Luego, hasta ahí entonces obtuve, y en los restantes lugares va a dar 0, 0, 0, 0, 0, porque se va a aplicar la propiedad 9. Entonces, ¿qué aplico acá? Producto de matrices, también la propiedad 8, porque cuando me da esto ya tengo que saber que es igual al determinante, y la propiedad 9, que cuando es la suma de los productos de los elementos de una fila por los adjuntos de una paralela, esto me da 0. En definitiva, el producto de A por su adjunta me da este determinante. Este determinante yo veo que es igual que en todos los elementos de la diagonal principal, tiene el mismo número, o sea que podríamos hacer como sacar un factor común, como sacar afuera esa constante, porque está multiplicando a todos los elementos de la matriz. No sería como el axioma 1, que es cuando, en realidad podríamos descomponer esto como la suma de esta más 0, 0, 0, 0, más esta otra, etc. Pero básicamente vemos que si yo acá tuviera módulo de determinante de A por 1, acá también podría ser igual a determinante de A por 1, igual a determinante de A por 1. La cuestión es que esta matriz, que tiene toda la diagonal igual al determinante de A, se puede expresar como el determinante de A afuera multiplicado por cada uno de los elementos de la matriz. O sea, de esta matriz, que es ¿cuál? La matriz que esa que estoy señalando. ¿Cómo se llama? Identidad, profe. Identidad o Unidad. unidad. Muy bien. Que es la matriz que multiplicada por cualquiera me da la misma matriz. ¿Sí o no? Por eso dijimos que es la matriz unidad. Esta propiedad entonces nos va a servir ahora para calcular después la inversa de una matriz. Entonces repasamos. Vimos la propiedad 9, que decía que la suma de los productos de los elementos de una línea, sea fila o columna, por los adjuntos de una paralela me da 0.
Por el contrario, si hago la suma de los productos, de los elementos de una línea por sus propios adjuntos, coincide, por sus propios adjuntos, esto me da el determinante. Y luego entonces, ¿qué vimos acá? No me acuerdo. Antes que esto, aquí era la matriz adjunta, y con eso, y vimos esta propiedad, que dice entonces que A, una matriz A cualquiera, cuadrada, por su propia adjunta, me da igual al determinante por la matriz identidad. El determinante, recuerda que es un número. Ejemplo. De vuelta. Acá tengo para que hagamos el ejemplo, pero lo vamos a mirar así nomás porque para que vamos a... El determinante de esta matriz es 2. ¿O quieren hacerlo tranquilamente en completo? Díganme ustedes, tenemos tiempo, así que vamos a hacer. A ver, vamos a escribir de vuelta. ¿Cómo se hacía? El determinante, ¿cómo hacemos? Hola. Con el método que quiera, profe. El método que quiera, exactamente. Podríamos hacer Sarrus y entonces voy a tener 1 por 1 por 1 más 2 por 2 por 1 me da 4 más 3 por 0 me da 0 menos 3 menos 0 menos 0. La cuestión es que me da 5 menos 3, obviamente me da 2. ¿Cómo es la adjunta? Dijimos que era. ¿Esta no es la misma que el otro ejemplo? Sí, este es del ejemplo anterior. ¿Para qué vamos a estar haciendo de vuelta? Qué pavada. En el ejemplo anterior teníamos esta matriz y hallamos su adjunta. Ahora voy a verificar que efectivamente se cumple la propiedad que dijimos, que la matriz por su adjunta me da igual al determinante por la matriz unidad. Y entonces tendría que ser el producto de la matriz, que tiene un cri-cri, por su adjunta. Entonces voy a hacer A por la adjunta de A. Parece cuando escribo con la pizarra mágica, no sé si habrán escrito alguna vez. ¿Qué me da? 1 por 1, 1. Menos más 0, 1. Más 1, 2. 1 por 2, 2. Más 0 por menos 2, que es 0, me queda el 2. Más 1 por menos 2, que es menos 2, más 2, 0. Claro. Acá tengo menos 1 este producto, 0 este producto, 1 este producto, menos 1, más 0, más 1, 0. Y así sucesivamente. Acá voy a tener 2, menos 2, 0, más 0, 0. Finalmente revisamos este a ver si nos da 2. ¿Qué tengo? Esta fila con esta columna. 2 por 2, 4. 1 por menos 2, 4 menos 2, 2, y 0 por menos 2, 0, esto me da 2. Y así sucesivamente vamos a obtener esto, que efectivamente es igual a 2 por la matriz identidad. ¿Sí? Es solamente un ejemplito, seguramente van a trabajar eso en clase. Muy bien. Ahora sí vamos a definir matriz inversa. Está volando el tiempo. Matriz inversa, ¿qué es? Vamos a decir primero, cuando que una matriz es regular, inversible o no singular. Si estoy poniendo acá comas y o, significa que regular, inversible o no singular quiere decir lo mismo, son sinónimos. Entonces, una matriz que pertenece a la clase n por n, o sea que es cuadrada, se va a llamar, va a ser regular,
inversible o no singular si solo si existe una matriz de la misma clase, notada, simbolizada a la menos 1, tal que pre o post multiplicada por A da por resultado la matriz identidad. O sea, básicamente estoy diciendo que una matriz es regular, inversible o no singular cuando existe su inversa, ¿sí? Que la simbolizamos con A a la menos 1, como todos los inversos multiplicativos cuando los estudiamos. Voy anotando cuántos somos. Cada vez menos. Bueno, estamos llegando a la misma cantidad de estudiantes, pero está Erika, que es invitada, ¿eh? Así que... ¿Estamos hasta ahí? Entonces, A es regular, inversible o no singular, si existe A a la menos 1. ¿Quién es A a la menos 1? Es otra matriz, que va a pertenecer a la misma clase, que multiplicada, acá está post multiplicada o premultiplicada por la matriz A, me da la identidad. Lo mismo que el inverso de un número, multiplicado por el número, a la izquierda o a la derecha, me da el 1. Bueno, acá multiplicada por la matriz a la derecha o a la izquierda, me da la matriz unidad. La propiedad principal de la inversa es que es única. ¿Se acuerdan cuando dimos las propiedades que yo les decía que si queríamos demostrar la unicidad, teníamos que probar que existía otro y después concluir que eran iguales? O si quisiéramos hacer la demostración de esto, podríamos hacerlo así. Pero como en todo, como en los números también, la inversa, si existe, es única. No siempre existe. O sea, no todas las matrices cuadradas son inversibles o regulares. La condición para que una matriz sea regular, o sea, para que exista la inversa, es que su determinante sea distinto de 0. Mira, me olvidé borrar esto. Sea, en símbolos, A perteneciente a clase n por n, o sea, A matriz cuadrada, es regular o inversible si, solo si, su determinante es distinto de 0. Y sabiendo esto podemos encontrar un método. Esto es un método, existen otros. Nosotros usamos esto. ¿Cómo hacemos para hallar el cálculo, para hallar la inversa? Utilizando la adjunta. Esta pequeña demostración nos va a dar la fórmula para calcular la inversa a partir de la adjunta. Partimos de la propiedad que vimos antes, que la matriz A por su adjunta me da igual al determinante de A por la matriz unidad, propiedad anterior. Entonces, como el determinante es un número, una cosa que tienen que aprender acá. Nosotros hasta ahora aprendimos cómo multiplicar matrices, pero no aprendimos cómo dividir matrices. Entonces aquí las ecuaciones, por ejemplo, si acá hubiera una X o una matriz desconocida, no se resuelven como las ecuaciones con números, porque no se pueden pasar los números dividiendo. Solamente se pueden usar las operaciones que yo conozco, que hasta ahora son multiplicación por un número o producto de matrices. Y ahora me aparece la matriz inversa como ayuda, ¿sí? Pero bien. Voy a bajar el silencio. Ahí está. Entonces, recuerden que ustedes tienen que preguntarse, ¿se puede hacer esto, por ejemplo? ¿Se puede pasar la matriz adjunta al otro lado dividiendo? No, porque no existe la división de matrices. Pero sí puedo traer de este lado, de este numerito que está acá, porque el determinante de A, recuerden que es un número, sí lo puedo traer de este lado dividiendo. Porque además, si estoy intentando calcular la inversa, sé que este determinante es distinto de 0. Si el determinante me da 0, obviamente no voy a poder pasar esto dividiendo porque el 0, todo esto me va a dar 0. Entonces, como sabemos que el determinante de A vale 0, lo puedo pasar al otro lado dividiendo. Y me queda esto. A por la adjunta de A dividido el determinante de A igual a la matriz identidad. Y comparo con lo que vi recién. ¿Qué vi recién?
que A a la menos 1 por A me da la matriz identidad. A a la menos 1 por A me da la matriz identidad. Y además, la adjunta de A sobre el determinante por la matriz A me da la identidad. Entonces veo dos cosas que me dan lo mismo. Producto que tiene primer factor igual me da el mismo resultado. No queda otra que, para que esto sea cierto, este cociente, la adjunta de A dividido el determinante de A, tiene que ser igual a la menos 1. Como los segundos miembros son iguales, los primeros lo tienen que ser. El producto de dos cosas me da la identidad en los dos casos, quiere decir que estas dos cosas son iguales. Cancelando la A, resulta que A a la menos 1 es igual a la adjunta de A dividido su determinante. Y con esa fórmula vamos a poder hallar la matriz inversa a partir de la matriz adjunta. Entonces, A a la menos 1, para que exista la inversa, el determinante tiene que ser distinto de 0. Cumplido esto, la inversa va a ser igual a la adjunta dividido el determinante. Teníamos en el ejemplo anterior esto, la adjunta era esto, y como el determinante es 2, la inversa de A va a ser igual a la adjunta, que ya vimos cómo calcularla, dividido el determinante. ¿Cómo voy a hacer ese dividido? Cada elemento de la matriz lo voy a dividir por 2, porque el determinante es 2. Y ahí acá va a quedar un medio, 2 dividido 2 es 1, acá debería ser menos un medio. Menos 1, 1, un medio, menos 1, un medio. Acá, menos un medio. Si es que está bien calculada la adjunta, si está bien copiada. ¿Vamos hasta ahí, chiquis? Díganme. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muy bien. ¿Qué nos queda ahora? El último tema de esta unidad. Matriz inversa. Ya terminamos. ¿Qué es lo importante de matriz inversa? Si te escucho. ¿Puede volver a la hoja anterior, así le tomo una foto? ¿Está? Sí, esa, profe. Ahí, esperen un ratito. Esto está todo en el apunte igual, ¿eh? Todo, por supuesto. Ahí está, profe. Gracias. Correcto. Bien. Siempre que hallamos la inversa, verificamos que esto sea cierto. Si efectivamente esta matriz es la inversa de A, multiplicada por A me tiene que dar ¿qué? Por definición de inversa me tiene que dar la matriz identidad o unidad. Entonces pongo aquí la matriz A, pongo aquí arriba la matriz A a la menos 1, o sea, inversa de A, y multiplico. 1 por un medio, 0 por menos 1, 0, 1 por un medio más un medio, 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para saber si está bien hallada la inversa, la multiplican por la matriz en cuestión y les tiene que dar la matriz identidad. ¿Qué es el rango de una matriz? Este sí es el último tema de la unidad. Ahora, está bien, ¿eh? Tempranísimo. Recordemos entonces primero qué sabíamos del determinante hasta acá. Sabíamos que si la matriz es cuadrada, si D pertenece a clase n por n, está definido el determinante de D. O sea, si una matriz es cuadrada, se puede calcular su determinante. Otra propiedad que usamos es que el determinante de la matriz es igual al determinante de su traspuesta. Y dijimos que si el determinante daba 0, era porque sus líneas eran linealmente dependientes. ¿Qué quería decir esto? Que una se podía obtener como combinación lineal de otras, o de otra, o de otras. Por ejemplo, una línea es el doble de otra, una línea es igual a otra. Por supuesto, si una línea es 0, también son linealmente dependientes. ¿Está? Entonces,
Dentro de una matriz puede haber líneas que entre sí sean linealmente dependientes. Una el doble de la otra, por ejemplo. Esas dos son linealmente dependientes, pero no necesariamente todas las demás. Bueno, y si sucede lo contrario, si todas las líneas son linealmente independientes, o sea, no dependen una de las otras, no se pueden obtener una función de la otra, el determinante me va a dar distinto de 0 y viceversa. Si el determinante es distinto de 0, es porque todas sus líneas son linealmente independientes. Todas estas son propiedades de los determinantes que vamos a usar ahora para definir el rango. Tengo una matriz de clase M por N, o sea que voy a definir rango para cualquier matriz, no solo para las matrices cuadradas. Se llama rango de la matriz A, notado R de A, notado que sí, simbolizado, denotado, al orden del determinante de mayor orden no nulo extraído de la matriz A. Yo tengo una matriz cualquiera, a ver, lo voy a mostrar en un ejemplo porque si no, no me van a entender. Vayan guardando sus cabecitas. En sus cabecitas guarden la definición, por favor. El orden se llama rango al orden del determinante de mayor orden no nulo extraído de la matriz A. Fíjense acá. Yo tengo una matriz, no sé por qué no me escribe esto. Tengo una matriz, por ejemplo, de 3 por 3. Yo con este determinante de esta matriz de 3 por 3 puedo hallar dentro de ella, con sus filas y columnas, puedo armar uno, mire, tomando así puedo tomar un determinante, dos determinantes, tres determinantes, cuatro determinantes de 2 por 2, o puedo tomar todo el determinante de 3 por 3. En este caso, aparentemente, si yo calculo todos estos determinantes de 2 por 2, ¿cuánto me da? Si tomo el determinante de estos cuatro elementos, ¿cuánto me da? 3 menos 2, 1. Si hago el de esta otra matriz, 1 por 1, 1, menos 0, 1. Si hago el de esta otra, me da 2. Si hago el de esta otra, me da 3 por 1, 3. 0. Menos 3, 0. 0. Bueno, mire acá, qué buen ejemplo. Entre los de orden 2, encontré que el determinante me da igual a 0. Por lo tanto, si hago de orden 3, no sé cuánto me dará, vamos a ver, 9 menos 4, 5. No, perdón, 9 más 4, 13. Menos 9, menos 9. Usted, si yo sacara el determinante de esta matriz, vamos a suponer que sea así, ¿cuánto me va a dar? Voy a hacerlo prolijito para que nosotros tenemos tiempo. Tengo 9 más 1 por 1 por 1 por 4, 4 más 2 por 3, 6 por 0, 0, menos 0, menos 9 y menos 6. 9 menos 9, 0, 4 menos 6, menos 2. Entonces, fíjense, yo tomé esta matriz y calculé los determinantes que se pueden calcular. Obviamente se pueden calcular los determinantes de un orden, que es una pavada, porque son los mismos elementos. De orden 2 me dio 1 distinto de 0, pero el de orden 3, el de mayor orden aquí, me dio menos 2. Entonces, ¿cuál sería el rango de esta matriz? Dice, se llama rango al orden del determinante de mayor orden no nulo extraído de la matriz A. No. 3. Exactamente. De los del segundo orden, de orden 2, me dio 1, 0. Pero cuando hice el de 3, orden 3, que es mayor que el de 2, me dio distinto de 0. Esto es lo importante, que esto es distinto de 0.
¿A qué orden Pero- corresponde ese determinante distinto de 0? A orden 3. 3. ¿Está? ¿A qué orden quiere decir a qué número de filas y de columnas tiene la matriz a la que le calculé? Esperen que respiro. Se Claro, llama rango. profe, Sí. no se toma el Si número del fuese al orden. revés, ¿Cómo? que si fuese al revés, por ejemplo, el de orden 3 te daba 0 y el de Ajá. orden 2 te ¿Me daba distinto daba de cero? menos 2. Va a Ahí ser te de orden. tomaría, El rango va a ser del 2. orden 2. Sí. Ah, dale, dale. Eso va a querer decir que, que en esta fila, por ejemplo, si yo acá pusiera 2 y 2, 2 y 2, estoy viendo que esta fila es el doble de esta otra. Ahí el determinante de orden 3 me va a dar 0. Y algunos de los de 2 me va a dar 2, me va a dar distinto de 0, entonces el orden va a ser 2. ¿Está? No hace falta que todos sean 0. Si acá hay varios determinantes de orden 2. Si hay alguno distinto de 0, quiere decir que ese ya es el rango. Pero como me da el de 3 por 3 y me da 0, entonces es un orden menos. Si pruebo con los de 2 por 2 y me da 0, quiere decir que de rango 1. Y así. Pero ya van a ver cómo calcular, no hay que hacer todo este desastre. ¿Estamos? No sé por qué hizo esto. Profe, Sí, si un determinante ahí de un rango le haya dado 2, el que hizo 2 por 3 y 4 por 1, le haya dado 2 el determinante. ¿Por qué puso el determinante 0? en uno. En uno de ellos me dio 0, en este me dio 0. ¿Y por qué no pone el de 2? En vez del 0. Porque en el orden 2 había alguno distinto de 0. Como había alguno distinto de 0, hasta ahí el rango es 2. Yo pruebo todos los determinantes de orden 2 dentro de esta matriz de 3 por 3. Si hay alguno distinto de 0, a lo mejor quedó molesto esto escribiendo acá. No, miren. Si hay alguno distinto de 0, hasta ahí el rango es 2. Pero yo tengo que probar el mayor. Entonces sigo. Pruebo en orden 3. Hallo su determinante, me da distinto de 0. Quiere decir que el orden es 3. Pero ustedes no van a probar de esta manera. Esta es la definición. ¿Está? Ustedes, cuando yo les pregunte ¿cuál es la definición de rango de una matriz? Me van a decir, se llama rango al orden del determinante de mayor orden no nulo extraído de la matriz A. Repito, si yo tomara esta matriz de 3 por 3, armo todas las posibles matrices de 2 por 2, hallo todos los determinantes de orden 2, y hay uno distinto de 0, ya hasta ahí el rango es 2, pero no me tengo que quedar con ese. Tengo que probar el mayor que se pueda. Y en una matriz de 3 por 3, el mayor que se pueda va a ser 3. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Gracias. Bien. ¿Qué otra definición es equivalente a eso? Si en rango en 2 por 2 alguno me dio 0, ¿por qué pasaba eso? Algunos de esos determinantes de 2 por 2 me daba 0. Porque las líneas eran... Porque las filas eran linealmente Dependiente. dependientes. En este que tenía 1, 3, 1, 3, las filas eran iguales, por eso me daba 0. Y en las otras no. Entonces, otra definición equivalente es decir que el rango de una matriz es el máximo número de filas o columnas, resumido en líneas, que son linealmente independientes. Son equivalentes, es decir, que es igual al orden del determinante de mayor orden no nulo, o el número de líneas linealmente independientes. Si la matriz es rectangular, puede ser el número de filas menor que el número de columnas, o el número de columnas menor que el número de filas. ¿Qué me quiere decir todo esto que está escrito aquí? Que el rango siempre va a ser menor o igual que el menor número. O sea, si una matriz de 2 por 3, no puede ser el rango 3. Tiene que ser menor o igual que el número menor, que lo que tenga más chico, el número de filas o el de columnas. ¿Está? Eso quiere decir esto.
que si el número de filas es menor que el número de columnas, el rango va a ser menor o igual que ese número más chico. Y si es al revés, si el número de columnas es menor que el número de filas, el rango va a ser menor o igual que ese número más chico. Y si por supuesto la matriz es cuadrada, o sea, el número de filas es igual al número de columnas, entonces el rango va a ser menor o igual a ese número, como en este caso, o sea, puede ser menor o puede ser igual. No puede ser 4 el rango, a eso voy. Que si una matriz tiene 3 por 3, no puede ser 4 el rango. O va a ser 1, o va a ser 2, o va a ser 3. Recordemos ahora, para terminar de estudiar cómo calcular el rango, cuáles son las operaciones o transformaciones elementales que se pueden hacer con filas o columnas. Algunas ya las hicimos en el procedimiento gaussiano, en realidad todas, pero las hicimos resumidas. Las operaciones o transformaciones elementales con filas o columnas pueden ser intercambiar la fila I con la columna J. Fila I con la fila J, perdón. Cambiar de lugar. ¿Alguien me está preguntando algo en el chat? ¿El rango siempre es distinto de 0? No. No es siempre distinto de 0, puede ser 0. Pero ya sería... No, tenés razón, no puede ser distinto de 0, mínimo 1. Porque si todas las filas son iguales, una va a ser linealmente independiente. ¿Esto ya se subió? Pregunta, no sé. Voy a mirar. Emilia Tuzó. Sí, ya está el apunte en el audio. Ah, bueno. Entonces la profesora Martínez quizás ya lo visualizó, lo visibilizó. Vuelvo a esto. Las operaciones o transformaciones elementales con filas o columnas son intercambiar una fila con otra. ¿A qué les recuerda eso? Intercambiar una fila con otra, una columna con otra. Respuesta. ¿Mm? La matriz traspuesta, profe. No. En la matriz traspuesta, lo que es fila pasa a ser columna. Yo estoy diciendo si intercambio una columna con otra columna, los cambio de lugar, o si cambio una fila con otra fila. ¿No les alcanza a acordar al axioma 3 de determinantes? Cambia el orden. Sí, profe. Exacto. Si cambio la ubicación de la fila, ¿qué le pasaba al determinante? Cambiaba de signo. Cambio de signo. Cambia de signo el determinante, pero si el determinante ya era 0, sigue siendo 0, y si era distinto de 0, sigue siendo distinto de 0. Si yo a la fila J la multiplico, la reemplazo por lambda, por FJ, esto quiere decir si multiplico una fila por un número, siendo ese número distinto de 0, el determinante queda multiplicado por ese número. ¿Sí? Pero si era 0 seguía valiendo 0, y si era distinto de 0 seguía siendo distinto de 0. Y si a una fila J, hacíamos lo que hicimos en el método de Gauss, la multiplicamos, la reemplazamos por lambda sub J, un lambda cualquiera, por la fila, menos un lambda sub I por F sub I, o sea, la multiplico por un lambda y le resto otra columna multiplicada por otro lambda. Ahí, ¿qué pasa? La columna, sumarle y restarle no le cambia nada al determinante. Multiplicarla por lambda sub j queda multiplicada por lambda sub j. A lo que vamos es lo siguiente. Que estas tres operaciones, intercambiar una fila con otra, multiplicar una fila por un número, o sea, reemplazar la fila por otra multiplicada por otro número, o reemplazar la fila por la fila multiplicada por un número y sumado o restado otra fila multiplicada por otro número, todas estas operaciones son operaciones que no cambian las dimensiones de la matriz. Es decir, si yo hago cualquiera de esas tres operaciones en una matriz de 3×3, sigue siendo una matriz de 3×3. Tampoco varían su rango. ¿Por qué? Dice, porque no alteran la nulidad del determinante. Es decir, si en la matriz A el determinante valía 0 y yo le hago todas esas operaciones, una o las tres, el determinante va a seguir siendo 0.
Y por el contrario, si el determinante de la matriz era distinto de 0 y yo le aplico todas esas operaciones, cualquiera de esas o todas, el determinante va a seguir siendo distinto de 0. Eso entonces se entiende como que estas operaciones no alteran la nulidad del determinante. Y si no alteran la nulidad del determinante, no varían su rango. ¿Estamos? Entonces, esas tres operaciones, que después las van a mirar con detenimiento, se llaman operaciones elementales con filas, o con líneas en realidad, porque puede ser con filas o con columnas. ¿Qué propiedad tienen? No alteran las dimensiones de la matriz y tampoco varían su rango. Entonces, con ellas, vieron que son las que utilizamos en el método de Gauss, con ellas se puede escalonar una matriz si es rectangular o triangularla si es cuadrada. O sea, con las operaciones elementales puedo ir haciendo ceros debajo del pivot y transformarla en otra matriz equivalente. ¿Qué es una matriz equivalente? Una que obtuve mediante transformaciones elementales. ¿Qué características tienen con la que tenía? Que tienen la misma dimensión y el mismo rango. Ejemplo, para que no se asusten. Tengo esta matriz A y quiero obtener una equivalente. ¿Qué es una equivalente? Una matriz que tenga la misma dimensión y el mismo rango. Para eso, para asegurarme que la matriz que obtengo es equivalente a la que tenía, solamente le puedo hacer operaciones elementales. ¿Cuáles son? Las que vimos recién. Solamente puedo intercambiar filas, multiplicar por un número o multiplicar por un número y restarle o sumarle otra multiplicada por un número. En este caso, se voy a aplicar Gauss. Lo que dije acá arriba, ¿se entendió lo de las operaciones elementales cuáles son o no? Hola. Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Se entendió que cuando yo aplico las operaciones elementales no se altera la dimensión ni el rango? Sí, profe. Bien. Sí. Profe. ¿Se entiende que aplicando el procedimiento gaussiano, lo que estoy haciendo, o método de Gauss, lo que estoy haciendo es aplicar operaciones elementales? Sí, sí. Entonces, cada vez que yo aplique el método de Gauss para escalonar o triangular una matriz, voy a estar aplicando operaciones elementales y lo que obtengo es una matriz equivalente porque tiene la misma dimensión y el mismo rango que el original. Ejemplo, tengo esta, tomo como pivot el 1, hago ceros debajo de la matriz y voy obteniendo todos los transformados como ya sé. Por ejemplo, el transformado de 3 va a ser 1 por 3, 3, menos 4, menos 1. El de 4 va a ser 1 por 4, 4, menos 2 por 3, 6, me da menos 2, etcétera. Cuando yo hago esto de tomar el pivot y hacer ceros, lo que estoy haciendo es la siguiente operación elemental. En este caso, para obtener los transformados de 3, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6, lo que estoy haciendo es la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Para obtenerlos de acá voy a hacer la fila 3 menos 3 veces la fila 1. Para obtenerlos de acá voy a estar haciendo la fila 4 menos 4 veces la fila 1. Ahora no me interesa el valor del determinante. Lo que me interesa es que haciendo estos... Sí, casco, Natalie. Porque el método de Gauss incluye, se trabaja en todas las operaciones elementales. Haciendo estas operaciones elementales, no se altera el rango ni se altera la dimensión. Sigo aplicando. Aplico nuevamente Gauss para obtener ceros debajo de este pivot. Tomo ahora el menos 1 como pivot,
hago ceros debajo del pivot, y cuando empiezo a hacer los transformados, me da 0, 0, 0, 0, 0. Conclusión. A es equivalente a B1 y B1 es equivalente a B2. Todas siguen perteneciendo a la clase de 4×4. Todas siguen siendo matrices de 4×4. ¿Lo ven o no? No cambió ni la dimensión. Y como lo único que aplicamos son operaciones elementales, el rango de A sigue siendo igual al rango de B1, sigue siendo igual al rango de B2. ¿Y cuánto vale el rango de B2? 2. 2, profe. Bien, ¿por qué? Porque Porque si yo, a ver, si yo tomo determinantes de 2 por 2 acá, me va a dar alguno distinto de 0. Ahora, si yo tomara determinantes de 3 por 3, aquí, cualquiera, ¿ven o no lo que estoy dibujando con la flechita? Tomando 3 filas y 3 columnas, perdón, así. Este otro, o este otro, siempre me van a dar 0. Quiere decir que el de mayor orden no nulo es el de 2. Y acá uno se va a dar cuenta porque, a ver, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, perdón, esta matriz es de 4 por 5. Sigue siendo de 4 por 5. Acá está mal, ¿eh? De 4 por 5. A, B1 y B2 pertenecen a la clase de 4 por 5. Pero si yo tomara los determinantes de 2 por 2, de 3 por 3 o de 4 por 4 podría tomar. De 5 no podría tomar porque no tengo 5 filas. El de 4 por 4 me daría 0 cualquiera. El de 3 por 3 me daría 0 cualquiera. La única forma que podría encontrar determinantes no nulos es tomando de 2 por 2. Por lo tanto, el rango de estas matrices, de las 3, es el mismo. Porque una se obtuvo con operaciones elementales a partir de la otra. Por lo tanto, si el rango de B2 de la última es 2 y es equivalente a A, entonces el rango de A también es 2. ¿Cuál es la idea de todo esto? Que si yo tengo una matriz y quiero hallar su rango, le aplico operaciones elementales, o sea, método de Gauss, hasta triangularla o escalonarla. En este caso la escaloné, ¿sí? No la triangulé porque no es cuadrada. Y el rango de la última es en la cantidad de filas distintas de 0 que tiene. Y el rango de la última coincide con el rango de la primera. Entonces, tomo la matriz, aplico método de Gauss hasta triangularla o escalonarla, y me fijo cuántas filas no nulas tiene la última matriz. Ese es su rango. Y quiero aclararles algo. La definición de rango no es la cantidad de filas no nulas. Cuando yo la triangulé o la escaloné, ahí coincide con el número de filas no nulas. ¿Estamos? Por eso es que yo busco la equivalente de A triangulada o escalonada, y el número de filas no nulas de esa coincide con el rango de A y coincide con su rango. Vamos a hacer un ejemplo ahora si no se asustan. Verifique que el rango de la matriz es 3. Esto lo hice a propósito para que lo tengamos que resolver. Ya terminamos, no se asusten. Ay, parezco mi profesor de Pilates que dice, ya terminamos, ya terminamos. Para que no nos asustemos. ¿Con azul o verde? Bueno, Azul. vamos a azul, azul. Bueno, ahí está, azul. ¿Qué tenemos que hacer para hallar el rango de la matriz P? En este caso, para verificar que el rango de la matriz P es 3. Tenemos que triangularla. Así como está, vamos a trabajar. Para triangularla, copio la primera fila como está, hago ceros debajo del pivot y hallo los transformados. El de 4 va a ser 2 por 4, 8. Menos 1 por 1, 1. 8 menos 1, 7.
El transformado de 2 va a ser 2 por 2, 4. Menos 1 por 3, 3, 1. El transformado de 2 va a ser 2 por 2, 4. Menos 3 por 1, 3. También 1. Y el transformado de 4 va a ser 2 por 4, 8. Menos 3 por 3, 9. Menos 1. Ahora voy a elegir el 7 de pivot. Copio la primera fila como está. Copio la segunda fila como está. Este 0 lo conservo. Hago un 0 debajo del nuevo pivot y hallo el transformado de menos 1. Que va a ser 7 por menos 1, menos 7. Menos 1 por 1, menos 1, menos 7 menos 1, menos 8. Esto sería P, esto sería P', y esto sería P segunda. Todo esto no lo tienen que escribir, pero yo se los voy a escribir. El rango de P es igual al rango de P' y es igual al rango de P segunda. Porque P es equivalente a P' y es equivalente a P segunda. ¿Y cuánto vale el rango de P segunda? Si yo tuviera que hallar aquí 3. exactamente, yo hallo el determinante de 3 por 3 y me da distinto de 0. Más de 3 por 3 no puedo hallar acá. O sea, determinante de más de 3, de orden 3 no puedo hallar. ¿Y me da distinto de 0? Sí, me da distinto de 0. Porque tiene 3 filas no nulas. Entonces el rango de P segunda es 3, por lo tanto el rango de P también es 3. Conclusión, para hallar el rango, triangulo la matriz o la escalono, si es rectangular, aplicando el método de Gauss. En la última que obtuve, miro la cantidad de filas no nulas, porque esa va a coincidir con el rango de esa matriz, que es equivalente al rango de la primera matriz. ¿Por qué? Porque solamente hice operaciones elementales de filas o columnas. Y las operaciones elementales de fila no alteran, bueno, ya no tengo ganas de escribir, el rango. Ay, qué feo que quedó. ¿Estamos? Repito. Sí, profe. Repito. Mediante. Vamos con rojo. Mediante operaciones elementales. Ah, no. El rango de P segunda dijimos es 3, porque tiene 3 filas no nulas. Y al tener 3 filas no nulas, su determinante de mayor orden va a ser 3. Entonces el rango de P' también es 3, y el rango de P también es 3. Porque, como les dije, son equivalentes. ¿Por qué? Porque solamente hice operaciones elementales. ¿Qué son las que dijimos? Intercambiar f sub i por f sub j. Multiplicar lambda por f sub j, o a una f sub j cualquiera, lo que hice acá, multiplicarla por un número, lambda sub j, y sumarle o restarle otra fila multiplicada por otro número o por el mismo. Estas son las operaciones elementales que no alteran el rango. ¿Está? Me doy el lujo de escribir porque tenemos tiempo. Ahí terminamos esta unidad. Muy adelantados. Que ustedes ya me siguen el ritmo porque son unos tesoros. ¿Estamos? Sí, Saquen profe. foto. Saquen foto que ya me Sí, voy. profe. Ya nos vamos. Ya. Hoy salimos temprano. Profe, le hago una consulta. Supóngase que en un examen usted nos pregunta la condición necesaria para que una matriz sea regular. Ahí nosotros deberíamos responder.
Hola. Ya sé que su determinante tendría que ser distinto de 0, pero yo quiero saber Sí. si en el examen nosotros deberíamos responder simbólicamente o coloquialmente. O Simbólicamente si los y dos es válido. coloquialmente. No, simbólicamente tiene que estar. Simbólicamente tiene que estar. Sí, O sea que tiene que estar A perteneciente al conjunto Kn por N es regular o variable, sí, es solo si el inversible. determinante. Perfecto. Sí, Eso sí, nomás. porque tenemos que aprender a manejarnos en símbolos. Perfecto, o sea, ¿Ah? lo escribimos siempre en símbolo a las respuestas. Siempre en símbolos, y lógicas. seguramente, si pueden, lo escriben en palabras también. Perfecto, para aclarar. Está bien. Perfecto, ustedes. Qué bien, qué amorosos. Bueno, chicos, terminamos por hoy.